orar. Y quedó establecido que para orar tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Eso dice Romanos 8:26, que cuando estamos orando el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu e intercede delante de la presencia del Padre con gemidos indecibles y clama Abba Padre por nosotros. Amén. En Romanos capítulo 8, versos 14, 15 y 16 dice que ese mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y que cuando estamos orando, Dios establece el propósito de la oración en nuestras vidas. A partir de ahí, usted va a comprender o va a comprobar que hay veces que usted ora y puede llegar a orar a 1 hora. Le voy a dar 1 hora, ¿no? Puede llegar a orar 1 hora sin problema, y mientras más ora, más quiere seguir orando. Otras veces se pone de rodillas y a los 20 minutos ya quiere decir gracias Señor y amén. Y a veces simplemente no nos preguntamos por qué sucede esto. Claro está, hay que tener una adicción a la oración para saber cuándo usted es guiado por el Espíritu de Dios a que estas cosas pasen y usted la está comprendiendo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo podemos estar orando hasta 2 y 3 horas. Pero cuando somos guiados por ese mismo Espíritu Santo podemos orar hasta 20 minutos y es el mismo Espíritu. Pero hay diferentes propósitos en el momento que el Señor nos está 2 horas o tenemos que orar todos 1 hora. No existe esa oración. No hay ese método. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a orar el tiempo necesario que necesitamos para interceder por esto, por aquello, por el otro y por nuestra propia vida. El Espíritu de Dios. No hay ese patrón que diga usted tiene que orar por lo menos 5 horas diarias. Si puede orar 30, mejor. Pero Dios conoce nuestro movimiento diario. Dios no le va a demandar más de lo que usted puede dar. Claro, tiene que tener una convicción de que tiene que hablar con Dios y que es necesario hablar con Dios. Entonces el Señor le va a guiar en la oración. Simplemente a veces quisiera hablar con Dios, pero está tan cansado, tal vez tan angustiado, se queda dormido de rodillas. ¿No le ha pasado eso? ¿Qué le pasa cada rato? Cuando despierto en el tercer cielo es que estoy roncando. ¿Qué busco aquí? Estoy cansado. Pero la convicción de hablar con Dios me obliga a ponerme de rodillas. Y entonces solamente me resta decir, Señor, perdóname, pero estoy cansado, no puedo hablar contigo esta noche. Y me acuesto. No es pecado. Recuerde, ser sincero con Dios. No puedo durar 4 horas para demostrarle a Dios que yo soy un buen hablador. A Dios no le importa nada de eso. Mientras más cargado está mi corazón, más yo tengo que decirle a Dios. Si solamente tropecé una vez, Señor, tropecé una vez, amén. Señor, tropecé 2 veces. Cuando doblaba la calle, tropecé. Cuando iba subiendo, tropecé. Cuando venía bajando, tropecé. Hay más que contar. Amén. Amén. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que Dios todo el tiempo se acercó a estos hombres de los cuales nosotros hablamos de ellos hoy como héroes, simple y llanamente en el momento de angustia y de soledad. Todos ellos desean hablar con Dios, la prueba está, pero Dios se acercaba a ellos cuando estaban tristes, cuando tenían problemas, para asegurarles que Dios estaba con ellos. Y quizás podían morir y jamás podían escuchar la voz de Dios.
pero tuvieron un encuentro con Dios, ¿verdad, querido? ¿Qué le parece? Queremos expresar que Dios no escucha las largas oraciones, claro, quiero decirlo en un sentido, si sale del corazón, Dios la va a escuchar. Amén. Si sale una oración de corta, porque usted tal vez no tiene más que decir, es lo que tiene que decir, pues Dios también le va a escuchar. Amén. No en vano la Biblia dice que los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones, Salmo 37. Están inclinados a la oración de los justos. Amén. Amén. Mientras más agradecimiento usted tiene que darle a Dios, más tiempo pasa de rodillas ante Dios, más gozo hay. La oración es un sentir de convicción. No lo debo de hacer por obligación, sino por devoción, porque me gusta orar. Amén. Porque yo creo que estoy hablando con Dios cuando estoy orando. Amén. Y cuando lo hace con ese sentir, de cierto Dios le va a mostrar que lo que usted está hablando se lo va a revelar. Y entonces vamos a comprender que no estamos orando al aire, ni a la pared, ni a la cama, estamos hablando con Dios. Porque lo que yo estoy diciendo aquí me está revelando en público y me lo está haciendo ver. Amén. Amén. Okay. Dice que saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar, y le dijo: orad, que no entréis en tentación. Ahora Jesucristo se apartaba, solía apartarse, y en ese entonces el monte de los olivos no estaba habitado. Hoy hay tanta casa que usted va a decir, bueno, y Jesucristo va a descender de monte, porque está totalmente habitado. Pero en aquel entonces no estaba habitado el monte de los olivos. Y Jesús siempre elegía lugares desolados para orar. En aquel tiempo no había carros, ni trenes, ni aviones, ni nada de eso que hicieran bulla. Lo más que podía escuchar eran los grillos, o alguna vaca en la noche, o las ovejas. Pero no iba a encontrar bulla. Pero salía del pueblo, de la población, para no estar pendiente a nada de lo que el pueblo dijera, y se apartaba. Y Jesús sí que sacaba tiempo para orar. Pero note que la oración de Jesucristo no son oraciones para pedir un pedazo de pan, o una casa, o vestido. La oración de Jesucristo eran oraciones que tenían que durar espacio de tiempo incontable, porque Jesucristo se retiraba a orar. Y vemos su palabra en el verso 42, dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí él está orando, y está orando a través del propósito que había de cumplirse en él, pero no está diciendo que se haga como yo quiera, yo quiero que se haga de esta manera. No, está diciendo que se haga tu voluntad. Y esto es una parte de la que yo incluyo en mis oraciones personales todo el tiempo. Hay cosas que a nosotros nos agradan y nos gustaría tenerlas. ¿A quién no le gustaría tener algo que está pidiendo? Claro que le gustaría tener.